El primer día de la AA en China es el primer día de una banda de rock colombiana en China. Porque importantísimo la decirlo, primera weón. banda de No rock te creo, colombiana ¿en serio? en China. Esto Soluciona Adhesiva, el podcast, la rebuena. Parceros, qué chimba que estén acá en Solución Adhesiva, el podcast. Les cuento que hoy estoy muy entusiasmado porque hace un mes realmente que no grabábamos, pero teníamos capítulos grabados para poder cubrir ese mes. Mincho estaba por allá haciendo un trabajo en Bogotá y no habíamos podido volver a grabar pues acá. Entonces no había la hora de volver acá, de volver al set, de volver a estar con invitados porque me encanta. Me encanta realmente todo el tema de la historia, todo el tema de lo que viene detrás de cada emprendimiento y de cada proyecto. Yo creo que cuando uno cuenta la historia, como que se apropia más de ella y también siente más empatía y pues a todo el mundo le gusta, entre comillas, el chisme. Entonces es muy bacano porque Solución Adhesiva pues tiene esas historias de emprendimiento y tiene todas esas historias que nos hacen, digamos, motivar cada vez más. Yo sé que aquí va a encontrar mucha inspiración. Si usted hoy está llegando a Solución Adhesiva, el podcast, tenemos más o menos en este momento 64 capítulos, ya con este sería el 66, 67 más o menos, donde hay historias muy reales, historias que yo sé que les van a inspirar mucho y les voy a invitar a que empiecen desde el capítulo número 1, donde contamos por qué iniciamos este proyecto. Entonces, bacano que usted de ahí se conecte. Les cuento por otro lado que hoy tenemos una banda de la ciudad de Medellín, pero que es a nivel prácticamente mundial. Esto realmente es un proyecto que viene hace muchos años, son parceros de la casa desde hace mucho tiempo y Solución Adhesiva siempre le ha gustado apoyar mucho el arte. Entonces, por eso, en algún momento nos conectamos, estamos hablando de hace años, o sea, literal hace años nos conectamos y siempre han estado acá en Solución Adhesiva con ellos, hemos estado haciendo muchas cosas también a nivel social y yo sé que esta banda, ustedes la conocen, yo sé que sí. Con ustedes, muchachos, sin más preámbulos, vea, Nico y Sierra de la AA. Parceros, ¿cómo va todo? ¿Bien o qué? Hermano, no, gracias por las palabras. No, me sentí bien y todo. Yo suelo a toda hora sentirme como mal. No, qué alegría estar acá en Solución Adhesiva, el podcast. Teníamos esta cita pendiente ya hace ratico. Ya nosotros ya estábamos incluso celosos. Pues, él dijo que nos iba a invitar, pero nada que nos llama. ¿Qué pasó? Ay, no, pero no, hermano, siempre nosotros muy agradecidos con vos por todo lo que nos has apoyado en nuestros proyectos, en esta locura del arte y de emprender con el arte y qué alegría siempre que nos encontramos, así sea para camellar o para cosas de música, siempre con una energía, con buena energía. Qué chimba, Nico, parce. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y pues a mí me encanta estar contando la historia hoy de la AA. De hecho, me siento como marica, como privilegiado también de alguna forma u otra porque es una banda de hace muchos años y yo sé que mucha gente va a estar ahí pendiente porque esta historia vale la pena. Sierra, parcero, muchas gracias por aceptar la invitación. No, weón. Master, usted sabe, hermano, que ahí firme con Solución Adhesiva, firme con buena energía y firme siempre con Hander, que esta relación, como ahorita estábamos conversando detrás de cámara, sí. que nos conocemos hace más años que un chucho. Ajá. Y he visitado cada local tuyo. Parce, me va a colaborar, es que necesito una calca. Y yo, de una, para las que sean. Entonces, bien bacano este podcast tuyo y este formato es muy bacano porque cuando hay estas relaciones que ya vienen desde antes y tenemos como historia casi que entrelazada, eso se vuelve muy bacano porque la AA finalmente es un proyecto que, como vos decís, con muchos años, a mí casi no se me nota pues como los años que tiene la banda. Pero sí creo que es muy, muy importante hablar de como de todas esas cosas que nos han pasado y uno simplemente lo deja como paisaje. Ajá. Y sobre todo una cosa que vos decís, o sea, esto es un emprendimiento desde hace mucho tiempo que se ha vuelto empresa. Ya empresa de un momento a otro. Bueno, pero a todas estas, entonces, la AA empieza en el 99, me decían ahorita. 98. Y ahí entonces, ¿quién inicia? ¿Quién dice como que voy a montar una banda? ¿Cómo fue la cosa? Parce, nosotros fundamentalmente éramos 3 parceros de colegio. Y dijimos, queremos expresarnos, o sea, básicamente era eso, solo que no con esa lógica pues que uno habla ya, sino, parce, yo quiero gritar lo que pasa, yo quiero gritar que las viejas no me paran bolas, yo quiero gritar que el mundo está todo mal.
Y entonces, bueno, cojamos un instrumento, lo que sabemos o queremos saber, porque era más lo que queríamos. Ok. De hecho, yo no sabía tocar bajo y yo, pero quería tocar bajo. Entonces, bueno, hay que empezar a darle. Nos juntamos, Camilo, César, y bueno, ya después por ahí hubo otros integrantes. Estuvo Daniel, el Flaco, bueno, un montón de otros integrantes, hasta que ya nos consolidamos muy fuerte. Y de esa reunión de pelados de colegio ahí del Calasanz, haga la cuña del colegio, que fue el 98, como una explosión de mucha música en Medellín. Yo creo que no lo veíamos como el proyecto que es ahora, pero sí tiene mucho de lo que fue, lo que es ahora la AA también. También decimos cosas que sentimos, decimos cosas que nos parecen, no tenemos como que prenderle velas a nadie, pues, y eso es bueno, como pues, o sea, yo no tengo que decir nada bueno de ningún político ni nada malo, pues tampoco, claro, sí, normal. pero si me parece, también lo digo y ya. Entonces eso es, o tampoco tengo que prenderle velas a alguien, tengo que prenderle velas a mi mamá, a mi hija, a mi esposa, Claro. pero realmente eso nos ha dado cierta libertad para escribir de muchas cosas. Y ya son 8 discos dándole. 8 discos, una belleza, una belleza. Y entonces nació básicamente como de ganas de expresar, ganas de decir, vea, fundamentalmente esto está eso. pasando en este momento, nos está pasando a nosotros, y finalmente pues el arte, en este caso la música, pues da pie para eso. Entonces iniciaste con un bajo que no sabías tocar un bajo. Sí, sabes. ¿Y dónde sacaste ese bajo? No, hermano. ¿Cómo fue la historia? Como todo, es que estamos hablando de un Andrés de 16 años, 17. Papá, quiero aprender un instrumento. Yo ya más o menos me había metido con el cuento de la guitarra, pero entonces, métase allá a Bellas Artes. Y yo estuve allá como 1 mes, 2 meses, no sé, 1 año. Y eso hay uno aprendiendo boleros. Yo, no, qué sueño. Boleros. ¿no? O sea, no, ¿qué es esto? Sí, muy respetable, pues, el que le gusta, pero... Y yo con esa onda que, pues, ahora los escucho. En ese momento yo estaba escuchando Los Ira, estaba escuchando... Claro, influenciado por puro Fertimiseria. Y entonces, claro... Ahora, Además, porque vos vivías como en el epicentro de Sí. eso que es ahí al lado del Paseo La Playa. yo vivía en el centro, entonces el Paseo de la Playa, me acuerdo, ¿cómo es que se llamaba esa? Donde uno compraba los discos. En el Hit musical. ok, Hit. En el Hit musical, entonces, claro, y entonces esos discos de punk todos legendarios, y yo no, yo lo que quiero es esto. Y pues di con la suerte de unos papás que dijeron, listo, entonces búsquese usted un profesor. Y llegué al mejor profesor del mundo, que es Jorge Masacre, Sí. que tenía una mega banda, que tiene una mega banda que se llama Masacre, que creo que es de las bandas que más admiro de Colombia o del mundo. Hace como la semana pasada, viste que lanzaron la gira Europa, y uno dice, o sea, estos manes son unos capos, total. Qué nota. Eso es una cosa impresionante. Y entonces, bueno, todas esas cosas que uno de repente no es como evolucionando, sino que uno va como en esa búsqueda. Papá, quiero un bajo, pues porque quería ser el bajista, de pronto porque estaba traumado de los boleros de la guitarra. Tanto y, bolero. y entonces, bueno, llegó mi bajo Yamaha RX, no me acuerdo cómo es que era. y bueno, un buen rato estuve ahí. Yo te conté, creo que el primer ensayo de la AA, yo no sabía tocar bajo. O sea, yo un llegué, día llegaste y yo llegué ahí a estrenar como, ¿qué es un bajo? lo conectó y yo, es que ¿qué es un bajo? y yo creo que a muchos nos pasó eso, y no solo con la música, con cualquier emprendimiento, con el arte, Sí, eso con pasa. vender telas, me voy a meter en la película y vamos a ver qué pasa, pues. Por ejemplo, a mí, inicialmente en la universidad, a mí me enseñaron, por ejemplo, a manejar un plotter de corte. No tenía ni puta idea. Y un día compré un plotter porque ya estaba engomado, pero yo lo mismo. ¿Cómo se maneja esto? Obviamente tuve un parcero que me enseñó, pero pues era como, ¿y esto qué? ¿Y este botoncito qué hace? ¿Y a dónde se mueve esto? ¿Y cuál es la presión? ¿Y cómo pongo el material? O sea, pasan todo este tema también de los emprendimientos, como vos decís. Muchas No, veces uno parce. compra una máquina y a empezar a ver cómo le cacharrea. Pues una máquina, y yo llegué a donde Hander por allá un día en 1900, ya no me acuerdo cuándo, 2000 qué. Y yo tampoco sabía cómo mandar a hacer un sticker. Había una imagen, uno no sabía de calidad. Es que yo me acuerdo, Sí. te la llevaba creo que en un CD. Yo no- Disquete. Ahí revelamos la edad. Eso- Hay una USB, bueno, en fin, correo, qué sé yo. había Ahí llegó. una vuelta muy tesa con eso, que la AA
que me genera cierto como comentario bacano, pero hay mucha gente de la AA que no pues que nos sigue. Nosotros le decimos la familia AA, que no tiene ni idea que es un disquete, que no tiene ni idea que es un CD, y la AA grabó en cassette, grabó en CD, o sea, hubo como todo ese trasegar. Y de hecho, en algún momento ya este loco y yo dijimos como no, ya ni siquiera utilizamos como cosas análogas después de que fuimos unos locos de lo análogo. Ahorita estamos en el mundo de lo digital y bueno, ahí como con cada época uno también se va emocionando con unas cosas nuevas. Sí, claro, y además hay que adaptarse de alguna forma u otra. La naturaleza lo dice, el que no se adapta muere. Y yo creo que lo de atrás, bacano, uno siente como esa nostalgia y también bacano haber ensayado todo eso. Tenemos la fortuna de estar en una generación que nos ha tocado como todas esas transiciones, ¿sí? Esta generación es bien particular, sí, muchas que transiciones. Un poco de cosas ahí todas rápidas que nos ha tocado adaptarnos o adaptarnos. Entonces bacano como que todo que mencionas, porque de todas maneras la oleada se ha venido adaptando también de alguna forma u otra a todos estos tiempos para poder estar actual. ¿Sí o no? De alguna forma u otra. No, y para sobrevivir y para crear, porque, o sea, de esa misma manera, por ejemplo, yo aprendí a grabar y los discos los hemos grabado nosotros mismos en nuestro estudio. Ok. Y todo ha sido así, los videos también siempre los grabó la AA, o sea, con un parcero que hacía la cámara, pero en alguna época Tadeo los editaba, después yo aprendí a editar, después, o sea, como que, parce, porque evidentemente no había plata para estar pagándole siempre a los profesionales. Alguna vez pagamos un video profesional y parce, muy brutal y todo, pero pues... Una vez. O sea, sí, o sea, nos quedaríamos con ese video y uno cada 10 años, pues. Sí, claro. Y uno es muy gomoso, entonces... Que se lo pagamos a otro mega emprendimiento de la época. Sí. Qué chimba, huevón, qué chimba. Entonces, como que... tanto en lo de grabación de música como de videos, como ya después toda la parte también de gestión, de como cuando la AA medio empezó a vender conciertos y tal, y parce, ¿y qué hacemos con esa plata? No, pues metámosla a la cuenta de Nico o a la cuenta de Sierra, ¿qué hacemos? No, entonces creemos unas SAS. Sí, bueno. Pero entonces, O sea, espere, ahorita hablamos de todo eso porque eso es importante. Como una banda que nació con un bajista que no sabía tocar bajo, cómo se convierte en un emprendimiento. Bueno, pero a todas estas vamos a vernos un poquitico. ¿En qué momento entra Nico? O sea, después de mucho tiempo, del 98, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cómo llegó Nico al proyecto? 2007. 2007, bueno. después de... O sea, vos llegaste al 9 años. O sea, ya tenían el primer disco. Ya, sí, vos llegaste para el segundo disco. Y ya habíamos tenido otro bajista. Pues ya se había reconfigurado un poco la cosa. Había estado Daniel, el gallego. Y Nico llegó como yo creo como más que a reemplazar, a proponer. Y eso fue muy importante porque eso le dio un refresh. Como, bueno, esto lo que estamos haciendo es así. A este man le gustaba la música que estábamos haciendo, pero él quería hacer otra música. Okay. Y eso para nosotros, o para mí, pues, es muy valioso porque yo te decía ahorita antes de que empezáramos con el podcast que yo soy como un loco de yo necesito cosas que me renueven. Yo necesito escuchar cosas nuevas, ideas nuevas, o no nuevas, diferentes, porque no me gusta estar ensimismado en que yo tenga la razón. Eso a mí me colapsa un poquito y yo creo que suma mucho. Y este man llegó como, vamos a hacer esto. Y eso fue una época brutal, porque fue una época de aprendizaje en muchos aspectos y empezamos a escuchar otra música. Tuvimos un manager por primera vez, mandamos un video a la USA por primera vez, tuvimos un video en MTV por primera vez. Fue una época, la época que entró Nico fue como ¡pum! Un impulso que fue muy teso porque trabajamos mucho para eso. Ah, sí, no es así como que un día llegó Nico y al otro día ya estaba en MTV. No. Me imagino que obviamente cuando llegó Nico tenía otras perspectivas y tenía otra forma de ver la banda. Y venía ahí otra banda, me decías ahorita. ¿Cómo fue la cosa, Nico? Digamos que mi historia previa es parecida a la de Sierra y a la de la AA con otra banda. Okay. Yo crecí en San Javier en una unidad que se llama Nueva Andalucía
y era una unidad muy rockera. O sea, de esa unidad salió Sebas, el de Tres de Corazón, Natalia de la Mojiganga, Pollo, el de 911, que también después fue de la Mojiganga. ¿Todos vivían en esa unidad? Todos en esa Ay, unidad. Qué curioso, huevón. Entonces... Eso era un virus, huevón. En sí, buen y sentido, hay pues. más gente. Entonces uno pues en el parque a veces ensayaba a Sebas con una banda de grunge que tenía que se llamaba La Prole y nosotros éramos un poquito más chiquitos. Entonces, parce, uno viéndolos ahí ensayar y con esas guitarras y eso, man, haciendo ahí unos punteos. Entonces, como que... Claro, muchos de ahí... Se contagiaron ahí, claro. Nos contagiamos, empezamos una banda ahí y justo en una época como que se había acabado esa banda que se llamaba Tortas de Chocolo. Una banda muy chimba que yo quería mucho. Y yo estaba terminando la universidad, me llamaron a la AA y justo en esa época yo estaba súper engomado con el punk rock argentino. Ok. Y... me pasaron las canciones de la AA, parce, que si querés están, y a mí eso me sonaba súper a punk rock argentino, y yo dije, uy, parce, me encanta de una. Y yo ya estaba empezando con la goma de grabar, tenía un pequeño estudio en la casa, entonces como que nos encontramos en un punto donde precisamente... era el momento, mejor dicho, o sea, pues. para mí genial entrar a una banda que además ya tenía como más recorrido que en la que yo había estado. Qué chimba. Ya habían estado como en eliminatorias de altavoz, o sea, yo entré y de una vez entré a un concierto en el Carlos Viejo, entonces para mí también fue brutal. O sea, que entraste de una, huevón, y estos ya estaban muy posicionados pues de alguna forma u Sí, otra. o sea, ya la banda tenía un disco. Entonces, como que ya tenía unas canciones, ya tenía Fiesta Bestia, Living ya in sonaba muy Medellín, en Radioactiva. ya había sonado en Radioactiva. Veracruz. Veracruz, weón. Fe puta. Entonces, o sea, para mí fue brutal entrar a la AA, como que entré con muchas ganas. Y estos parceros me recibieron muy bien y como también podíamos grabar en mi casa y yo también tenía unas canciones y también me gustaba componer y cantar y a mí me dejaron hacer de todo también. Ok. Entonces como que yo de una vez me sentí muy, muy bien recibido y yo también lo recibí en mi casa y en mi estudio, en todo. Y ahí hicimos, pues el primer disco que hicimos juntos se llamó Paraíso AA, tenía como 18 canciones. Weón, o sea, Boleo. ¿Quién escribe? ¿Quién escribe? todos, o sea, Todos. casi siempre escribíamos. Pues en esa época como que uno llevaba su cancioncita y la montábamos entre todos y eso era como ahí de todos. Ve, bacano. Todo el mundo aportaba. Bacano. Y pues son tantos años y tantos discos que hemos escrito de muchas maneras distintas. O sea, Claro. Desde poner una frase vos, una frase yo. Ir construyendo música, como en ir equipo. construyendo. Miren, yo tengo esta canción, montémosla. Ah, ok. ¿Cierto? Claro. O sea, como que hemos vivido pues todas esas experiencias. Pero para mí, digamos que la AA también me salvó, parce, porque yo venía de un golpe muy duro, parce. Yo perdí a mi hermanita y a una novia en un accidente. Marica. Y eso había pasado hace 4 años. Yo todavía estaba en un periodo muy oscuro de mi vida y como que me agarré de la banda y le metí mucho amor, Qué mucho chimba. tiempo. Y estos manes se volvieron también mis parceros. Claro. Y empezamos también a tomar mucho. Sí, a ser acompañante de alguna forma u Sí, otra. empezamos a loquear mucho también y a pasar muy bueno y Íbamos mucho a Bogotá y fue nuestra primera gira internacional que fue Argentina. No, marica, qué nota. Y entonces ahí, digamos que cuando lanzamos ese primer disco, hicimos un video que fue MTV y fue como la primera vez que dijimos, ay, marica, entonces esto vamos a tomárnoslo en serio y tal. Pues como que vamos a hacerlo más profesional. Y ahí ya la música de la AA empezamos a influenciarnos un poco más como por los Foo Fighters, como más Queens of the Stone Age. Empezamos a escuchar mucho eso. Ya fue como mutando de ahí Entonces un poquitico, como que pues. ya empezó un poco más rockero y también como esa sed que dice Sierra de hacer algo distinto. O sea, ni siquiera algo pues nuevo porque eso ya existe, pero algo que nosotros no hemos hecho. Entonces como que bacano estos sonidos, estos acordes un poquito más disonantes, como que... Sí, a cambiar también un poquitico la perspectiva, porque ya venían de años, de pronto muy punk, sí o qué, muy pesado. Entonces también como que ir cogiendo otros públicos, ¿por qué no? También como experimentando el mercado Sí, también, a ver pues, como la aceptación. Yo creo que casi nunca fue como por el público, pues, o como por pegar, Ok. porque incluso perdimos un poco de público que era más purista del punk rock. Ok. Porque como que nosotros éramos de una escena con Tres de Corazón, Calibre 38, un poco de bandas que eran como de Korn. ese punk rock.
Y nosotros nos salimos como un poco de ahí porque pues digamos que quisimos tener más libertad creativa y ya no sonábamos tanto a eso. Entonces como que eso nos pudo haber costado un poco de público, pero no nos importaba Pero estaban siendo tampoco. fieles a ustedes. Eso Sí. es lo más importante, lo que y ustedes lo querían seguimos hacer. siendo, o sea, Ajá. desde esa época hasta hoy en día nosotros seguimos como haciendo lo que nos da la gana Sí, que les da la creativamente. gana, en buen sentido, pues, porque han hecho lo que han querido de alguna Sí, forma u y otra. hemos hecho cosas muy buenas y cosas muy malucas. No, Pues, sí, hay de todo. pues, que nos parecen a nosotros. O sea, como que uno las ve en perspectiva y dice, uy, ¿qué estábamos pensando? Weón? Pero igual bacano. O sea, está como esa fotografía de lo que éramos en ese momento. Qué chimba. A mí me parece muy bacano lo que dice Nico porque definitivamente el arte salva de alguna forma u otra. Entonces podemos tener, pues digamos, la escena que tuvo Nico en su momento y cómo el arte y cómo la banda y cómo todo esto de alguna forma lo fue sacando de ese, pues no sé, depresión, eso que le estaba pasando con su familia. Y yo creo que definitivamente sí, el arte salva de alguna forma u otra. Y de alguna forma u otra yo siento que, digamos que Nico, la vida también como que lo fue llevando a un momento en el que, hey, venga, sálgase de ahí, venga a ver entonces para una banda que a usted le gusta mucho y como que le fue mostrando la vuelta, porque mira que sentiste como ese match de una chimba, weón. Sí, y una fortuna. la posibilidad de expresar todas esas emociones que tenía ahí también, ¿cierto? O sea, canciones, por ejemplo, como Despertar con Vos, que es una canción que incluso yo ya había grabado antes de entrar a la AA, pero es una canción escrita de esa novia que perdí. Y pues que la AA se apropiara de esa canción y la cantara y después a mucha gente le gustara. Como que todo eso para mí en esos momentos significaba un montón y eran como también razones como para seguir adelante, parce, Qué porque chimba. uno después de un golpe de esos uno queda muy desubicado en la vida, marica, parce, me uno imagino, queda como weón. que, ay, bueno, y ¿Dónde entonces... cojo, weón? Claro. ¿Para dónde cojo? Y después con la AA también tuvimos la oportunidad de lo que estás hablando, de verlo en los barrios, cuando trabajábamos, por ejemplo, talleres con pelados y con raperos, que ellos nos decían, el arte me salva de la violencia de mi barrio. A mí el rap me salvó de no entrar en un grupo combo. armado, en un combo de esos. Había una frase por ahí de un pelado que a mí se me quedó grabada que decía que el rap era su manto protector. Oh, qué chimba. Y eso, ese poder de la música, parce, y el arte en general es innegable y es una fuerza que hoy en día pues nos sigue moviendo y nos sigue aquí juntos, Qué nota. todavía dando fuerza para seguir haciendo música. Solución Adhesiva, el podcast. Bueno, y una pregunta que yo sé que la pregunta, ¿por qué la AA, weón? O sea, ¿la AA es qué? Porque es que yo, por ejemplo, cuando conocí la AA, yo decía, bueno, AA de pronto se llama, no sé. Las pilas, los huevos, no sé. los alcohólicos anónimos. Pero la verdad tiene un trasfondo. No sé, yo creí que eran dos nombres que empezaban con A, pero no tiene nada que ver. Y después que cierra, y yo, ¿qué? Nico, y yo, ¿qué? No tiene nada que ver, weón. La AA es qué. Tiene un trasfondo aún peor. O sea, no es ni los huevos, ni las pilas. Realmente era porque en esa búsqueda noventera de nombres se pasaron por ahí amigos de lo ajeno. Entonces, obviamente, ese nombre a mí todavía me sigue pareciendo muy chimba, pero pues obviamente eso me suena a ladrones. Pero el amigo del ajeno no era pues porque nos gustara robar, sino porque... hay que decirlo, nosotros éramos los manes rockeros del colegio y no estábamos como en el combo más pupi y más que nos invitaran a 15 y nada por el estilo. Sí. Entonces nos gustaban, era como las novias de los parceros porque pues nosotros estábamos muy varados. O sea, que lo que roban eran novias. No robábamos. O sea, mirábamos desde la ventana como la gente tenía novia. Entonces ahí también la música nos salvó, como listo, entonces no toquemos rock and roll más. Esto no se va a dar. Es que no es por nada, pero ser el diferente del colegio en buen sentido, pues en este caso el del rock, del punk y todo, era los robamiradas. Era rarito. Sí, claro. Entonces ahí nació la AA, o sea. Ese es el nombre, pues, o sea, muy inocente, muy tonto, pero pues muy verdadero. Por ahí más o menos fue como de donde fue naciendo ese. Y entonces eran los AA, la AA, y pues la AA se quedó. Eso yo soy un crítico permanente de todo, o sea, y sobre todo de las cosas que hago. Ok. Entonces yo me siento y hago una canción y después de que la grabo y le metemos toda la moral, la escucho y como que es esta mierda. Entonces lo mismo es así con los nombres, lo mismo así como con todo, soy un muy calificador de mí mismo.
Y en esa época, pues realmente lo que queríamos era como avanzar y uno quiere seguir y entonces el proyecto y vamos a sacar más canciones y entonces pongámosle un nombre. Yo creo que también parte de todo esto que estamos hablando de emprender es... este man me ha enseñado mucho eso, es hacer. Hacer del todo. Ahí está el secreto, hacer. Hacer y seguir y entonces eso no me gustó, pero pues ya Vamos, fue. Sí, Ya, como que uno a veces, si se queda esperando que todo esté perfecto, weón, pasa el momento. Entonces a veces, parce, hagámoslo. No está listo, pero hagámoslo, saquémoslo. O sea, como que, o vámonos para allá, weón. O sea, así, la mayoría de proyectos de la AA han sido así, como, parce, eso no está listo, pero vamos a hacerlo. Sí, claro. O y sea, hay tiempos oscuros, hay tiempos como decís, o sea, yo por ejemplo, el año pasado y Nicolás también ha tenido sus tiempos oscuros, siempre hemos tenido como alguien que lleva la bandera, empuja, dice, hagámoslo. El año pasado yo le tengo que agradecer a Nico con el tema de la AA y con muchas cosas porque como esa crisis de la mediana edad de los 40, cumplí 40, 41 y yo no sé, o sea, me sentía como que, o sea, estaba banda hace 25 años, 26 años y eso ahí, y entonces empecé como a recapacitar. A cuestionar la vuelta. A cuestionar ¿ok? como tantas vueltas que se han hecho y entonces la banda se volvió una empresa, la banda se volvió Verne, pues que es como la empresa que creamos para que manejara las cosas de la banda. Y yo vi, no, que toda esta vuelta, esto sí es lo que... Uno empieza también A cuestionarse uno. como de que esto sí es lo que para dónde voy. Y de alguna forma como a sabotear el pensamiento ahí, diciendo como que tantos años y realmente qué tanto es acá, pues no sé, como que si vale la pena, pues pasan muchas cosas ahí por la cabeza. Y ya llega este man y hagámoslo. Qué nota. Saquémoslo. Ya está, hágale. Sí, y entonces yo creo que también parte de hacer esto como metiéndonos en el cubo del emprendimiento es lo mejor que uno puede tener es un man al lado, una persona al lado, un compañero o una persona que trabaje con uno que no le deje caer como el ala ahí, pues. Sí, como yo lo veo como el malabarismo ahí, que una pelota, el que te mete la mano y como siga. Sí. Un relevo ahí energético Bacano, también es importante. Bacano. Entonces, el consejo para la gente que apenas... Aquí hay mucha gente que o está empezando, piensa empezar, o va durante ya un tiempo de su emprendimiento, de su empresa, o ya está muy avanzado. Definitivamente el consejo ahí es que seguir haciendo. ¿Qué decís, Nico, por ejemplo? ¿Qué decís para la gente que está ahí como mirando en este momento el podcast? Digamos que hay momentos en los que uno se sabotea, hay momentos en los que uno quiere tirar la toalla, pero ¿en qué pensás vos en ese momento, Nico, por Parce, ejemplo? si usted ama algo, hágalo. Métase. Si se estrella, parce, se estrelló. O sea, pero a veces el miedo no nos deja avanzar, ¿sí o no? O el miedo al ridículo, o el miedo a que las cosas no nos salgan, o a que nos juzguen, o a que nos digan que usted es malo, que usted no sirve para eso. Y en el caso de nosotros, parce, como que siempre ha habido una inquietud, que eso, pues yo creo que en el arte siempre existe como ese bichito que uno tiene adentro que lo mueve y lo motiva, ¿cierto? Pero cuando eso se vuelve también un negocio que hay que sostener y que comer, huevo, y que hay claro, que comer y toda la alimentar a vuelta, familia. como que hay que ser, bueno, listo, no tan loco, ¿cierto? Pensarlo, pero tampoco esperar como que, parce, si voy a lanzar una marca, no tienes que esperar a que todo esté como vos crees que te lo imaginas, porque como te lo imaginas, seguramente tampoco es perfecto. Ok. Entonces, para mí siempre ha sido mejor arrancar, evaluar qué está bien, qué no está bien, qué está funcionando, qué no sirvió. Volvemos y hacemos y seguimos adelante. O sea, y como que corregir sobre la marcha, pues. Sí, parce, o sea, como que... O sea, las evaluaciones y la retroalimentación son muy importantes también. Pero si nosotros, por ejemplo, los discos, parce, o sea, si hubiéramos esperado que eso sonara como queríamos, ya cuando los íbamos a lanzar, ya no era nuestra música, parce. O sea, ya ese bus había pasado hace rato. Ok. Porque la música que queremos hacer cada año es distinta a la que queríamos hacer el año anterior. Ok, sí. Entonces, como que eso ha sido muy importante para nosotros, no parar de hacer. Y también, parce, para mí, el orden es
es esencial para cualquier O proyecto. sea, como los hábitos, la Sí, disciplina. parce, la disciplina, el orden, la constancia, como que... Tomártelo en serio. Sí, o sea, sea para el rock, o sea, para una constructora, o sea, para un negocio de lo que sea, parce. Si vos no sos constante y dedicado y organizado, parce, eso puede que te vaya muy bien, pero no lo vas a saber manejar. Entonces, para la AA como emprendimiento, hemos podido hacer muchas cosas gracias a que hemos sido muy ordenados y muy juiciosos y muy constantes. Nosotros llevamos muchos años sin parar de hacer lo que sea. Bueno, de pronto no tan bueno, pero mera chimba. Parce, o grande o chiquito, ¿cierto? Por ejemplo, Sierra tuvo una crisis muy grande el año pasado. Nosotros hicimos un disco que se llama Calaca, que tiene unas canciones muy chimbas, pero yo sé que Sierra no estaba como vibrando con eso, ¿sí me entendés? Él andaba muy negativo, muy pensativo, tan. Pero yo, parce, no, esto a mí me gusta mucho. Dale, o sea, vamos a Y hacerlo. ya el disco listo ahí. Eso ya está ahí. Ay, madre. Entonces, como que si no lo hubiéramos hecho esperando el momento de Sierra, pues no hubieran pasado muchas cosas que pasaron el año pasado. Alrededor de ese disco. Alrededor de ese disco fuimos a México otra vez después de muchos años. Alrededor de ese disco tenemos un festival que se llama Ruidorama. Marica, ahorita vamos a hablar de Ridorama. Espere, téngalo ahí, Nico. Téngalo ahí. Exacto. Téngalo ahí porque vamos a hablar de eso, porque marica, es una re chimba. Pero entonces a todas estas, aquí siempre tenemos como un momento del podcast donde decimos el primer día. Siempre hay que recordar el primer día muchas veces porque son como las raíces, ¿cierto? El por qué lo estoy haciendo. Y cuando uno está aquí en este momento, un pasado lo decía, uno está aquí en este momento y siempre está como pensando en el futuro, como que marica, que viene y toda la vuelta. Pero también, marica, es importante a veces ir al pasado y decir, marica, mira todo lo que he logrado. Lo que vos decís ahorita, marica, mira, que así hayamos salido de pronto no tan preparados, pero lo hicimos. Y mira sobre la marcha que se ha hecho y toda la cosa. El primer día... Hay varios primeros días para ustedes porque pero obviamente están en épocas diferentes y toda la vuelta. Pues yo quiero tocar un tema. ¿Cómo fue el primer día en China? Porque es que esta gente fue a China y cuando yo vi en algún momento ahí en redes y toda la vuelta nos fuimos para China y yo, ¿qué? ¿Cómo van a estar en China, weón? ¿Y cómo fue China? O sea, ¿cómo llegaron a China? ¿En qué momento dieron marica? No, Vamos para eso China. fue una locura. El primer día... Pues el primer día de la AA en China es el primer día de una banda de rock colombiana en China. Porque Importantísimo La decirlo, primera weón. banda de No rock te creo, colombiana ¿en serio? en China. ¿Y Fuimos nosotros. así, ese marica, vamos a ver, o cómo fue la cosa, o sea, ¿quién nos No, invitó? no. parce, o sea, Pero espérate, el primer día fue nosotros llegando a Beijing y nos trataron como en ninguna parte. Una pelada, lo más querida de la vida, traductora. Pero venga, ¿iban invitados por van. algún festival? Sí. ¿O sí. cómo fue la no, cosa? ya, Nico, te echa A el ver, cuento. ¿cómo fue la vuelta? bueno, no, nosotros nos invitó la Agencia de Artes Escénicas del gobierno chino. O sea, fue una invitación oficial. Con Pero espérate, ¿cómo se dio esa conexión, weón? esa conexión se dio por las pequeñas cosas que uno a veces le da pereza hacer, huevón. Esos son los premios, weón. Vea, nosotros... No, qué locura, nosotros nos... marica. Vea, es un poquito, digamos, largo el cuento, pero es muy brutal. Es que es largo y muchos años tiene eso. No, pero- tiene pero muchos es años muy- de camellale, me imagino. Es muy brutal cómo llega uno a ser la primera banda colombiana de rock en China. Nosotros nos presentamos al BOM, que es un mercado musical en Bogotá, y no pasamos. Pero nos fuimos para las fechas del BOM y nos inventamos un toque en un bar y nos fuimos con un parcero que era el manager de nosotros en esa época, Tao, a repartir volantes a la salida del BOM y allá cayó un man de México que se llama Alejandro Tavares, que tenía un festival en O Guadalajara. sea, ustedes ahí están dando como un tiro al aire. Vamos a ver qué pasa. Estábamos pescando. A ver qué pasa. Sí, sí, claro. Sí, pues nosotros ya conocíamos una gente y todo, y ya habíamos hecho un primer contacto en México, ya habíamos ido una vez, pero nosotros pues en esa goma y en eso tal, sabíamos que ese mercado era muy importante, que allí iba a estar una gente que tenía festivales en México y nosotros queríamos seguir yendo, entonces nos fuimos para allá, nos inventamos ese toque y nos fuimos a repartir los Qué volantes. cosa tan chimba, weón. Ese man fue al toque Ok. y le encantó la banda. Y dijo, parce, si ustedes llegan, yo los meto a mi festival.
Y nosotros al año siguiente fuimos a Guadalajara y ese festival, una vez más, como que nos cambió la vida, pues, porque era un festival enorme en Guadalajara. Ese año hicieron una tarima de artistas colombianos, entonces tocábamos nosotros, después Diamante Eléctrico, después Doctor Crápula, habían otras bandas también muy brutales, o sea, estaban los y auténticos, otro lado también. Estaban los Auténticos Decadentes, estaba la Lupita, Caifanes, o sea, no, qué nivel, era un festival huevón. muy brutal. Y este man Alejandro, el tipo más querido, más amable de la vida. O sea, hicimos ahí también match de una. Ese man como, oye, estos parceros, los parceros colombianos que ya somos lo suficientemente amigos. Entonces nosotros llegamos allá a ese festival y cuando estábamos allá, una de las bandas que tocaba era La Vela Puerca. Ok. Y La Vela Puerca iba a hacer otro show. Eso fue un sábado. Al miércoles siguiente, ya como un show independiente, pero no lo podían anunciar porque estaban en el festival. Entonces lo anunciaban como ese domingo y tocaban el miércoles. Y a través de este man nos invitaron a abrir ese show. Ay, marica, es que por todos lados se les dio huevón. Entonces nosotros, claro, parce, nos quedamos. Entonces nos quedamos ahí, bueno, parce, así, de cuenta de nosotros todo de cuenta de nosotros, o sea, de la banda. Ahí vuelvo al orden, parce, o sea, uno tener los ahorritos de la banda, de la cosa, para poder en esos momentos inyectar. Es que para eso es muy importante uno seguir trabajando en el proyecto, porque es que muy dicho por mucha gente, que algún día te coge la oportunidad, que te coja bien parado. O sea, seguirle pedaleando a tu proyecto, que si algún día te dan la oportunidad, marica, que te coja bien. En este caso, por ejemplo, marica, eso no fue gratis, eso no fue como que un día se levantaron y ya, sino que muchos años de estarle camellando a la vuelta. Y todo eso, lo llaman suerte, pero realmente esa suerte es camellarle muchos años al proyecto. Y entonces, huevón, y a ese concierto de La Vela Puerca fue un man que se llama Pablo, que después nos tomamos una botella de tequila con el man porque muy parcero, muy querido. Él tiene también una banda y nos hicimos amigos y él nos echó el cuento de que iba para China con la banda de él. Y entonces, uy, parce, ¿cómo China? ¿Cómo así? Y ya después nos volvimos a encontrar y yo un día le dije, hey, parce, yo quiero ir a China con la AA. Y el man, sí, eso sale a veces, no sé qué, yo tengo el contacto, pero Bueno, eso fue antes de la pandemia. Nosotros antes de la pandemia íbamos 2 veces a México mínimo, porque nos estaba ya empezando a ir muy bien. Y después de nosotros nos cogió casi que la pandemia en México, en el Vive Latino, que es un festival muy grande en Ciudad de México. Y ya ahí, parce, pues todo el mundo cambió, la escena ya también cambió, porque todo lo que pasó pues en todas partes. Entonces no volvimos a México. Entonces ya como que esos contactos se perdieron. Cuando un día, parce, me llama ese man por WhatsApp. 4 años después. Una cosa así absurda. 3 años después. O sea, la llamada que nunca se espera. Llevábamos 3 años, parce, Nico, ¿todavía quieren ir a China? Y yo, pues claro. O sea, es que ya había pasado pandemia. Este güey me dice que, parce, ¿sabes quién me llamó? Y yo, ¿quién? Es que para decirnos que íbamos para China. Y yo, ¿what? Esa historia ya no había cerrado. Pues como que no. Ay, marica. Y entonces ahí ya pues el contacto era con la Agencia de Artes Escénicas de la China y era para una semana que se llama la Semana Dorada y hacen un festival de muestras de músicas del mundo. Uy, entre ellos músicas latinoamericanas, entonces ya bandas de Costa Rica, de Brasil, de Colombia, de México. Pero es un honor, weón, estar representando allá a Colombia, huevón. Claro, parce, nosotros, o sea, era una oportunidad demasiado brutal. Y nos fuimos de frente. Parce, esa oportunidad había que tomarla y vivir esa experiencia y parce, eso fue fenomenal porque aprendimos mucho, pues, y sobre todo del respeto por el artista. Claro. Y o sea, como por ejemplo, los requerimientos técnicos, parce, nunca en el mundo, en ningún festival, en ninguna parte a nosotros nos habían puesto todo exactamente como estaba en el rider. Uy, pero exactamente es al centímetro, parce, o sea, con los cables marcados con los números que nosotros teníamos en nuestro input list, o sea, todo era maravilloso. Y era un festival que era muy charro porque uno siempre tiene la idea como de los chinos, como que todo es producción en masa, parce, y hágale. Y sí. Y sí, porque era el mismo festival 3 días seguidos.
los mismos artistas. Ah, todo igualito. Todo igualito. Entonces nosotros tocábamos 3 curioso, días weón. seguidos, a la misma hora, en el mismo escenario, y todos los días el monitoreo cada vez era mejor. ¿Sí o qué? todo O sea, era mejor. Como Chimba, que, weón. parce, siempre era muy brutal. Entonces, sí, parce, fue una experiencia muy bonita. Un honor estar representando Colombia por allá. Sí. Y también muy brutal haber podido vivir la experiencia de conocer ese país tan distinto, pero a la vez tan similar, pues, como en muchas cosas. Sí, claro. No, y eso fue una experiencia, o sea, viajar con la banda creo que es una de las cosas que nosotros, a todo aquel que esté ahí, como, ¿será que si cojo la guitarra? ¿Será que si hago una banda? Hágala, y si se pone la meta de girar con su banda, eso es lo mejor que a uno le puede pasar, porque es que es un viaje haciendo lo que uno quiere, Imagínate, weón. y además con los parceros. Obviamente, Pasan muchas cosas. pasan muchas cosas, obviamente. O sea, la ida a la muralla china, sacamos una bandera de Colombia allá, eso resulta que no se podía, nos regañaron, etcétera, etcétera. Solución Adhesiva, el podcast. En el momento en el que pisaron el escenario el primer día, me imagino que eso fue la locura. O sea, fue como, pues para usted, no sé, pues cómo habrá sido pues el público. Eso fue bien particular, porque la gente se emocionó mucho. Y la gente pues, a ver, había como una consulta muy bacana que allá no tiene ni idea dónde está Colombia. Pues, o sea, esa película, Qué vemos esa curioso, película, ¿cierto? eso no tiene ni idea. Pero entonces eran pura gente nativa y también habían Sí. colombianos. No, ¿O no, había- cero. solamente Hoy creo que nativos. había uno. No, o sea, nosotros contactamos a la embajada Sí. como para invitarlos, también pues les pedimos como un apoyo, no nos lo dieron, pero no importa, pues Todo bien. uno Entonces tiene que hizo la tocar, gestión. claro, uno Se tiene hizo que la tocar gestión. todas las puertas. Y ellos a través de su correo y su lista de invitados, pues de correo que tienen allá, hicieron una invitación que iba a haber una banda colombiana, entonces sí hubo un parche Oye, la colombiano que primera, cayó. huevón. Claro. Entonces, como que sí, pero esa semana es una semana de vacaciones para los chinos, que es la semana dorada. Entonces, era en Beijing el festival. Entonces, había mucha gente de otras regiones de China Ok. que van como Es a que allá el conocer la turismo capital. es interno. Ah, ya Pues entiendo. ellos son suficientes con su turismo, pues. Entonces, era el mismo festival todos los días, pero eran gente distinta todos los días, pues, o sea. Chimba, huevón. Y los chinos, parce, son muy tesos en todo, pero son muy controladores, parce. O sea, como que no pueden decir nada político, no pueden sacar la bandera en el escenario. Nosotros llevábamos, por ejemplo, unas visuales que, como sabíamos que nadie iba a saber quién era Colombia, decían Colombia en español y como en mandarín. Ah, ok. Y atrás puras imágenes como de biodiversidad y paisajes colombianos. Sí, para que conocieran un poquitico Sí, como más la parce, cultura. como nosotros tenemos un país así de bonito, píllenlo. Exacto. Nosotros lo probamos en la prueba de sonido, eso se veía espectacular porque era la pantalla más grande que yo he visto, o sea, eso era como un concierto de Metallica. Y esa noche nos llegó un mensaje como, ni siquiera era como regañando, sino como, la organización tiene sus propias visuales. Ah, ok. Ay, Concepto madre. pasivo-agresivo. Como vea, no, es que no opine. Ah, bueno. Ah, gracias. bueno, sí, señor. Antes de ir nos revisaron el repertorio. Sí, claro, que no fuera a ver nada así. Que no Entonces, fuera con el de una festival vez, también. De una vez, parce, o sea, canciones como Niño Bomba, como esas canciones, nosotros no las mandamos porque, Ah, sí. Ellos porque mantienen ahí sabíamos, su estatus. Sí, claro. nosotros sabíamos que eso no, pues, no aplicaba para el festival, para ese sí, lugar. claro, y uno Entonces, también pues, tiene que, y no por un era el lado- momento como para uno ponerse ahí de rebelde. Y de, como, ah. No, en China no, por favor. Sí, Pero claro. aún así cantamos Campesino, que Ok. no la habíamos mandado. Porque nos dijeron, no, pues... Y Campesino es sabrosita. Es... Campesino tiene, claro, tiene su su- carga, tiene su veneno. pues, Sí, histórica. tiene su cosita. Pues, o sea, es la historia muy triste de muchos campesinos de la historia de nuestro país que han sufrido la guerra Pero es de la primera realidad, mano. weón, es la realidad. No están hablando y nada no es algo político, o sea, inventado. no es como tirándole a nadie, sino es contando la historia de nuestro país. Ese día por la noche, después del primer concierto, por favor, el setlist de ustedes mañana Es es este. Ah, el marica. que se habíamos la- mandado previamente para que revisaran. O sea, como que esa canción Pero ustedes la tocaron ahí pues, pero como no, infiltrada. nunca nos regañaron, simplemente como es este. Ah, bueno, No, listo. no lo hagan. Lo podemos Ajá. hacer en otro orden. El setlist es este. O No sea, hay nada que decir. Nosotros Sí, como no, esa parce, gente- ya uno que va a pelear ahí, o sea, No, igual, marica, listo. uno está también haciendo arte, música y transmitiendo Claro, la Y idea. son la demasiados aviones para uno poner a pelear. No, Son muy es boba, lejos, weón, weón. no, es boba. Marica, una nota. Entonces, ese primer día ya, marica, la locura. Sí, no, eso ya parece como que, o sea, para nosotros es como lo logramos, ¿sí o qué? O sea,
primero ser los primeros en algo siempre da pues como un gustico pues que uno se da, pero además el vivir la experiencia, vivirla con los parceros, o sea, como que estar ahí cantando las canciones de nosotros, que no sé, nosotros le escribimos. Nosotros somos muy así, parce, de tirar balas a ver si, Sí. si pegan por ahí. Le escribimos a Gibson. Hey, vamos a representar a Colombia en este festival en China. Parce, nos pusieron allá instrumentos nuevos. O sea, nosotros llegamos al hotel y allá nos tenían 2 guitarras y 2 bajos. No tuvimos que llevar Nuevos. instrumentos. Parce, eso, o sea, hubo que quitarle los plásticos, No, parce, uy, todo. parce, Entonces, qué bueno ese man y yo eso, ¿no? éramos llorando ahí en la habitación. Parce, de la alegría, Qué pues. nota, O sea, pero todo como eso es que- camellado, muchachos. Es que Claro, todo eso es camellado. y digamos que acá el arte, sobre todo independiente, es tan rudo que uno como que a veces siente que no se merece esas cosas, como que uno sufre mucho de ese síndrome del impostor. No, marica, le empieza a ir bien a uno y uno cree que no se lo merece de alguna forma u otra. Exacto. Ay, Y marica. ese fue un momento muy bonito porque fue como, parce, gracias. O sea, gracias rock and roll, gracias Claro. a tantos años de dedicarnos a esto y que esto nos pase así de bacano. Muy bonito me parece lo del tema de las gracias y darle gracias a tu emprendimiento de alguna forma u otra, o en este caso a la banda de rock o a tu proyecto en sí. Dale gracias por esa felicidad, por esa plenitud, también por las experiencias, por los aprendizajes, marica, por todo. Me parece muy bacano ese tema del Hay una agradecimiento. cosa que weón. hacíamos antes que dejamos de hacer, pues lo hacíamos con Camilo Ángel, que fue el baterista anterior, Ajá. que cuando estábamos así de viaje o comíamos algo, como una especie de rito que teníamos, era antes de comer, era gracias rock and roll, pues. Qué chimba, sí. Porque sabíamos que eso nos lo estaba dando era el rock and roll. Marica, claro, ahí está, pues. Bueno, y a todas estas, entonces, yo les voy a hacer una pregunta a los dos. Cada uno me la responde. ¿Qué siente cuando dice la AA? ¿Qué sentís? Cierra. Yo siento presión e historia. Ok. Más a veces una cosa, a veces la otra. Presión porque es algo que yo siempre quiero hacer. Y historia es porque, yo lo digo mucho, si alguien quiere conocerme un poquito más sin tener que verme, que coja esos 8 discos y ahí hay como una especie de resumen de mi vida. Lo que ha pasado con vos. Hasta estéticamente, pues, si me quieren ver con pelo, sin pelo, con barba, pues ahí estoy. Ahí estoy yo. Y entonces es como una cosa que es tangible e innegable. Entonces, por eso lo de historia. ¿Y Nico? Familia. Yo creo que familia, la AA es una familia que, como todas las familias, parce, o sea, cosas muy bonitas, cosas muy hermosas, una unión, sobre todo pues la que se ha dado entre Sierra y yo, que hemos luchado mucho porque este proyecto perdure y no muera, y otras muy difíciles, ¿cierto? Y a veces esas cosas tan difíciles, a veces esos momentos tan berracos en los que uno a veces no encuentra el sentido o en los que tiene muchas cosas en contra, te dan fuerza para seguir adelante. O después cuando tenés estas pequeñas satisfacciones son como que, uy, parce, qué nota, porque luchamos y atravesamos un montón de obstáculos, incluso pues obstáculos que a veces uno mismo se pone. Sí. Y lo hemos logrado. Y para mí, o sea, digo familia, también es como una casa. O sea, es un lugar al que yo voy con Sierra a crear. Y por ejemplo, Sierra no es muy amigo de esto, pero para mí sí es como muy importante la obra. Entonces, para mí eso es como un legado, parce, que yo estoy dejando. Toque o no toque personas, pero es mi legado y es mi obra. Y la obra no son solo las canciones, sino todo esto que nosotros hacemos con la banda. O sea, Toda todo esta este historia. camello y conocer gente y viajar y conocer gente en otras partes y volver a empezar. Para nosotros la AA, parce, o sea, como que nos ha tocado volver a empezar muchas veces. Qué chimba. Y le perdimos el miedo a eso. Entonces, como que dejamos de ir 5 años a México, parce, vamos a volver a tocar en un garaje, vamos a volver a tocar en un garaje. Sin miedo. O sea, la última vez que nos bajamos de un escenario, le abrimos a Guns N' Roses en el 2020, en el Vive Latino. Y el primer concierto después de ese en México, literal, fue como en un salón, o sea, igual de grande que este, tocando así con la gente ahí mismo en el piso.
volver a empezar. Ay, marica, qué cosa tan valiosa, weón. Pero ahí está. Pero, Y parce, sigue el pero proyecto. pasamos brutal. o sea, Exactamente. pero fuimos y pasamos una chimba y nos lo gozamos y rockeamos y sufrimos también porque no es lo mismo vos tener todo lo técnico muy bien montado y todas las condiciones para hacer tu show. Pero igual, parce, también es muy bacano volver a sentir esa energía como de volver a arrancar y quitarse como ese orgullo y quitarse como el ego y es que nosotros ya llevamos muchos años, parce, no importa. Eso sí Pero no sirve estamos nada. acá. No, eso no te eso no sirve entonces no nada. toquen. Entonces no toquen porque nadie más les va a pagar por tocar en ninguna otra parte. Ok. Porque la vida es así. Exacto. O sea, volver a empezar, no pasa nada. Seguimos No pasa empezando. nada, volver a empezar. Sí, lo que a vos, es más, estás empezando con más experiencia. Entonces antes tiene más ganancia que ni de puta, weón. Entonces finalmente, pues sí, lo que vos decís. Y ya llega un momento en el que dirá, vale culo, que diga lo que quiera. Sí, parce. O sea, es que es muy charro. En las bandas o en el rock and roll existe mucho el concepto de banda emergente. Y yo todavía siento que la Doblada es una banda emergente porque nunca llegó como a lo que uno creía que quería llegar. Pero que eso crees vos, pues. desde Pues tu yo creo perspectiva. eso, pero yo sé que mucha gente respeta el historial y muchas cosas que hemos logrado. Pero que yo la sienta así Ajá. me motiva a mí a querer hacer muchas cosas. Claro. Y el que no nos dé miedo volver a empezar o que Sierra diga, no, parce, que vamos a ir allá a eso. Y yo, huevón, pero vamos. Yo, parce, vamos y tocamos. Y pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que estuvimos una semana en México. Así de sencillo, güey. Parce, juntos. Pues Muy chimba, brutal. güey, muy chimba. Listo. Bueno, vamos. Parce, fuimos, conocimos una gente brutal, hicimos unos amigos muy tesos, muy calidosos de otras bandas. Ya los trajimos acá a nuestro festival Ruidorama. Entonces se vuelve, inician otras conexiones por otras partes. Ya tenemos otra invitación a otro festival este año. O sea, se generan conexiones de una forma u otra. ¿Qué es lo que vos decís? Hacer. Ahí está la vuelta. Poquito, mucho, pero hacer. Y no quedarse pensando y qué pereza ir por allá. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito. Ya vamos casi finalizando. Vamos a tocar aquí un poquito el tema del Ruidorama. Cuando Sierra me llamó a mí y me dijo, queremos hacer los 25 años de la banda y celebrar con el Ruidorama. Yo dije, what? Vamos a hacerlo, pero ya. Porque me pareció un festival que tiene mucho potencial. El mismo nombre, güey, me parece una rechimba. ¿Y qué pasa con el Ruidorama? ¿Cómo fue la vuelta? El Ruidorama nace... Espérate. Yo me río porque Sierra va a contar la historia, pero como si no fuera poco una banda, nos metemos en un festival que es una locura. Igual de grande. Y con lo que iba a decir, que el Ruidorama nace de una locura anterior, o sea, aún más, estábamos más locos antes y teníamos una cosa que era el Tour del Arriero. El Tour del Arriero, yo me acuerdo, sí. Nos íbamos y sacamos stickers del Tour del Arriero. Sí, sí, sí. Y nos íbamos por pueblos cercanos y no tan cercanos, con la banda, con otras bandas, hacer shows pequeños en bares, aunque algunos se nos crecieron, otros fuimos muy chiquitos, en algunas partes sudaban las paredes, pero eso fue brutal porque eso nos dejó como, uy, esto es muy bacano esto de festivalear. Llegábamos vueltos nada, yo en particular llegamos vueltos nada y llegamos a locuras pues de comprar y de ya tener todo un montaje y tuvimos que volver a empezar porque la pandemia acabó con eso. Con el Tour del Arriero. La pandemia acabó con el Tour del Arriero y entonces después de toda esa vuelta, nosotros en pandemia inclusive nos dedicamos a hacer música, hicimos otra banda que éramos nosotros dos, entonces ya éramos el meme de Spider-Man, pues, o sea, teníamos ya éramos un chiste ahí, tenemos un montón de cosas que somos vos y yo, pero pues tampoco le damos con mucha importancia a eso, pero ahí se empezó a cuajar como, bueno, ¿cómo vamos a volver a reír el Tour del Arriero? Y ya habíamos tenido la experiencia gracias a este man mexicano que Nico contó de toda la experiencia de China, del festival del Rock por la Vida, que es un festival con todo el tema de prevención del suicidio en jóvenes. Esa vuelta nosotros lo trajimos a Medellín bajo nuestra responsabilidad y apadrinados pues por Tavares, que en ese momento era pues como el director y el dueño del festival. Y entonces de ahí tuvimos como una experiencia que fue brutal en todo, menos en lo que uno quisiera
que fuera brutal, fuera que fuera económicamente viable. Ok, Entonces fue sí. súper antieconómicamente viable, endeudado, nos llevó el putas. Bueno, dejamos esa vuelta ahí, pero siempre la inquietud de hay que hacer algo de nosotros, un festival que podamos como expresar todo esto que también tenemos en música, de modo tal que logremos como conectar con el público y abrir ese espacio. Y también como darle oportunidad a otras bandas Claro, nuevas, a es que eso bandas es de muy parceros, bacano. lo que decía Nico, que cerraron el parcero de México, y entonces darle como la Exacto. oportunidad también de que vivan acá. Sí, crear un escenario más Un colectivo ahí bacano. para que, o sea, no solo se presente la AA, sino que pueda haber una circulación, un intercambio con otros lugares, que hay muchísimas bandas. Hemos hecho convocatorias para este Ruidorama que se presentan más de 200 bandas, parce. Eso es impresionante. Es una- O sea, es la una cantidad cosa- de música que hay en Colombia y de hecho ya como abrimos el espectro, ya también tenemos que bandas internacionales pues que dicen queremos estar allá y yo no sé en qué momento me dijiste que hiciera un festival, yo te copio todas las es, huevas. es por lo que dijo Ander, por los 25 años de la AA. Ahí sí. nació. Queríamos hacer esa celebración y por allá nos conseguimos el Carlos Vieco y ya después como que... Que si es que estas son las cosas que él no dice, él me enreda. Sí, ya. Y Cierra termina No, ya. eso- Pero marica, ¿por qué estamos viendo? ¿En qué momento? Yo soy el que llamo, yo soy el que venía a hablarle a este huevo. No, Háblate como... o sea, eso iba a ser, entonces, pero no queríamos que llamara a los 25 años de la AA y entonces a mí se me ocurrió ese nombre de Ruidorama y eso sonó tan Pero me bonito parece que todo el sí. mundo inmediatamente empezó a decir Copió que de sí. una. Incluido Sierra como pero que... curiosamente dio ahí para que hiciera los 25 años como la primera vez del Ruidorama, ¿cierto? sí. Como que ahí naciera, me parece muy emblemático Ese fue también. el primer weón. día. Ese fue, el primer fue día. un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo, sí. Y ese día fue muy duro, parce, porque nosotros no, pues, o sea... Después de que hicimos el primer Ruidorama, este man y yo, abajo del Carlos Vieco, nos tomamos ahí un video diciendo en la puta vida hacemos un festival. No, güey. volvemos a hacer un y el festival. siguiente año es que otra vez Ruidorama. Y al hicimos siguiente año dos. hicimos dos. La lengua se la hace TV, ya se sabe. Ay, no, Hicimos charro, dos. weón. Y la misma película. Parce, ¿vos por qué no le hablas a aquel? ¿Vos por qué no tan? marica. Ve, es que se me ocurrió esto. Y cada vez va creciendo más y la más gente. Sí, Marica. parce, Como y- quien y dice eso la vida les dice, venga a ver. No, y eso se pudo sacar adelante, pues sobre todo ese primero, por personas como vos, parceros que uno conoce de la vida y que saben también lo que nosotros le hemos metido, que nos apoyaron. Claro. Vos nos apoyaste con un montón de cosas para el festival hermosas y así otros parceros, se nos cayó el que nos iba a poner el sonido. Parce, Entonces ahí- ese día nosotros, Sierra y yo yendo en los carros a recoger el sonido de otro parcero, las Ese luces mismo de volteando otro. con todo. Yo me acuerdo con los baffles, Ay, con claro, todo, huevón. parce, Claro, todo. yo me Tuve que tener acuerdo, una huevón. intervención en la columna gracias a ese Ruidorama, porque eso se cayó, pero gracias a gente como vos, a parceros que conoció de la vida, del paseo de la playa, a llamadas de parce, tenés un sonido que me prestes. Cierra, huevón, no me hablabas hace 20 años, huevón. Me vas a decir que un sonido. Me vas a decir que un Hágale. sonido, pero sí, pase por él de una, calidoso. Y yo, ay, marica, uno toda esta gente. Chimba, huevón. Y eso lo replico en voz, lo replico en, no sé, 10, 15 llamadas que tuve y todas me dijeron que sí. Que nota, pero eso es construido. Lo que yo les digo, eso se construyó. Esas bases Claro. están construidas hace muchos años. Y entonces salió muy bonito ese primer Ruidorama. Y entonces ya Sierra, no, parce, ya no más de eso. Entonces, no, salió muy bonito, nos destruimos y volvimos a ese momento de cuando hicimos el Rock por la Vida Medellín, que es, marica, esto es muy... O sea, somos muy tesos en todo esto. Las bandas se sintieron muy bien, todo se sintió muy bien, el público estuvo muy cómodo. Pero nosotros todo este tema de atrás de hacer el festival, estamos estrés al muy hijueputa. crudos. Era muy charo porque nosotros éramos vuelto mierda y todo el mundo feliz. Entonces como que Y se nosotros tocando en vueltos ese mierda. momento no lo disfrutamos nada, parce. O sea, No nosotros como disfruté que... un solo segundo, Como que weón. Curiosamente. nosotros parce, estresados, invitamos unos emprendimientos por allá, nos estaban peleando por unas vainas y nosotros por otro lado, parce. Y nosotros, sí, qué cagada. Bueno, listo, aquí... Organizando Nosotros no, ahí. pero parce, todo el mundo feliz, eso nos llaman a felicitarnos y nosotros, pero pues no, sí, bueno, tal. Entonces al siguiente año yo presenté una convocatoria
para estímulos de la alcaldía de Medellín con Ruidorama. Y yo le dije a Sierra, parce, hay Ruidorama si nos ganamos la convocatoria, si no, no hay Sierra. Yo creo que Sierra estará haciendo fuerza para que no nos la ganen. Y la vida les dice, ya. Y la vida dice, sí. Y de ahí sale algo mucho más bonito, y es que se dio la oportunidad con el municipio de Envigado de hacer una obra social con Ruidorama. Qué chimba. Y a través de la red de bibliotecas de Envigado, de Confama, de la biblioteca de Orarango, hicimos el Ruidorama Ven Ven Ven, en el que recogimos más de 800 libros para unos hogares, para la cárcel de Envigado, donde se unió un montón de gente, vino banda de Manizales, tuvimos unas bandas increíbles ese día en Envigado, y entonces es una cosa, parce, que ya ahí uno dice... Parce, esto es más grande que nosotros. O sea, esto incluso marica, es más grande que nuestra voluntad. Esto hay que hacerlo ya como por responsabilidad. Y ya, marica, la vida como que, hágale, pues, weón, pero hágale, es que lo más particular de todo es que yo ya he recibido llamadas de otras agentes culturales de otra ciudad, de otro pueblo, que quieren hacer el Ruidorama. Ay. Que yo le dije a Nico, yo digo, ay, marica, ¿cómo vamos a responder? O sea, que porque ya esa responsabilidad ya lo sí que se generó. Nico, claro, ya hay una responsabilidad. Y ya pues ese es otro paseo del emprendimiento y de cómo si nosotros no hubiéramos ido a Bogotá a repartir los volantes, no hubiéramos conocido a ese man de México que nos llevó allá, que vimos ese festival tan brutal, que después nos traímos ese festival para acá, que ahí fue el primer festival que hicimos y eso nos ha llevado a todas estas cosas. Ya nosotros pues somos músicos, pero también somos gestores culturales. Ajá. Nosotros hacemos alianzas con alcaldías, con cosas así, que eso requiere otro trabajo muy distinto, ¿cierto? Pero que es en pro del arte y en pro de abrir estos espacios que sabemos que hacen falta, porque nosotros hemos sentido que, parce, aquí no había dónde tocar. Okay. O hay espacios, pero, parce, vos tocas en ese festival y ya no puedes. O sea, nosotros la última vez que tocamos en el Altavoz fue en el 2018. O sea, ya han pasado este es el 8º año y entonces como que, parce, bueno, hagamos otro festival. Otro aquí, que no sea solamente pues como ahí. Y para también las otras bandas y para traer bandas de afuera, parceros que quieren caer. Más oportunidades, más oportunidades. O algún día soñar con traerse un Molotov a un Ruidorama. O sea, como que existen un montón de sueños y un montón de cosas, pero siempre todo nace de esa locura de no estamos listos, pero arranquemos y hagamos. Hagamos, exactamente. Eso es. Yo creo que lo que resume ahí básicamente es como ir haciendo. Así no estoy uno preparado, pero yo creo que el mensaje es hacer, y sobre la marcha si hay que mejorar, se mejora, y si hay que volver a empezar, se vuelve a mejorar, se vuelve a empezar, pero hacer. Yo creo que eso es lo más importante finalmente de esto. Muchachos, yo creo que, marica, historia hay para rato. No, hermano, lo bueno no dura, como se dice. Pero hemos llegado como ya al final del podcast. Y yo realmente estoy admirado porque yo conocía una parte de la banda hace muchos años y conocía, pues, obviamente el tema que vienen haciendo, cuando veo en redes las cosas que hacen y toda la vuelta. Pero me encantó. Digamos que acá de primera mano sentí la energía de este par de parceros que es impresionante, y también conocer de primera mano la historia de ustedes, muchachos, me parece como un honor, en serio que sí. Y créansela que sí, porque realmente han hecho cosas muy grandes. Gracias, y siguen haciendo cosas muy grandes y siguen marcando la historia. Y como dice Nico acá, van dejando un legado. Los felicito, muchachos. Muchas gracias por estar aquí en Solución Adhesiva, el podcast. Muchas gracias por siempre aceptar la invitación y por siempre tocar la puerta ahí de Solución, que en serio, muchachos, siempre estará así de abierta. Gracias, para todas las ideas que les ocurra, para todas las locuras de Nico, para todas las aterrizadas de Sierra. Ese es básicamente el formato, es ese. Marica, vamos a hacer eso. Y yo, huevo, no, marica. Este me parece una chimba. Muchas gracias, muchachos. Yo llamo a alguien para que si se pasa la cosa y pasan y... Ay, Dios. No, muchas gracias, muchachos. No, gracias a usted, hermano. Como vos decís, qué buena energía, parce. Qué chimba, weón, qué chimba. Muchas gracias por la historia y muchas gracias por aceptar. Pero espera un momentico, porque aquí les voy a hacer una mini cuña. Imagínense, pues, que este parcero de Café La Vasconia, ¿se le gusta el café o no? Pero como puta, soy arquitecto. Bueno, imagínate. Viví de eso. Le gusta el cafecito y colombiano. Siempre. Ay, María, obviamente. Vea, Café La Vasconia.
hoy nos está patrocinando este parcerito que un día me llamó y me dijo, parce, vení, yo quiero dar un cafecito a los invitados que vayan al podcast. Bienvenidísimos. Todos los que tengan emprendimiento de un producto o de algún servicio también que presten acá en Solución Adhesiva, se lo podemos mostrar y le podemos decir a la gente, vea, está este emprendimiento ahí, ese parcero también maquila, tiene una finca en Jericó muy bacana para que obviamente lo visiten ahí, como Café La Vasconia, ahí está en redes sociales. Y vuelvo y les digo, cualquier emprendimiento que quiera tocarnos la puerta y decir, vea, yo quiero mostrar un emprendimiento allá, quiero dar un producto, quiero dar a los invitados, bienvenidísimos. Entonces ahí está, pues, muchachos, vea, Café La Vasconia, ahí obviamente se lo reparten. Gracias, y parcero. lo comparten los dos muchachos. Uy, esto huele más bueno. ¿Sí o no que sí? Oh. Mera chimba. Bueno, muchachos, en Solución Adhesiva hacemos todo el tema de sticker, etiquetas, gran formato, plotter de corte, apoyamos el arte, apoyamos bandas de rock, apoyamos, no sé, emprendimientos de lo que sea, sino que nos toquen ahí la puerta. Uy, ¿cómo se Ahí llama lo que estamos. hicimos para Riorama? Que fue un poder, esas banderines, esas cosas. Las banderas. Oh. Ah, Esas unas banderas son también una publicitarias muy chimbas. Es todo lo que está bien. Y ahí está, pues. Ahí está, pues, muchachos. Y pásense por @AA Rock, que ahí encuentran Para allá todo lo iba. que estamos haciendo con la AA. Este año estamos haciendo un proyecto muy bacano, creativo, que se llama La App. Son como unos loop, unas canciones infinitas de 20 segundos que caben en un reel, pero que usted puede quedar escuchando la parce porque eso vuelve y empieza y está muy brutal, nos tiene muy motivados. Nos estamos juntando este man y yo 2 horas a la semana y en esas 2 horas tiene que salir la música, la letra y el video. Ah, jueputa, así Ese la es el cosa. proyecto que nos montamos. Ya llevamos la 3ª, la próxima semana sale la 4ª. Entonces pásense por ahí por @AA Rock y píllense ese proyecto que es como adecuarnos a un formato, pero la oportunidad de crear algo distinto que no habíamos hecho. Y estamos bastante entusiasmados, nos está gustando mucho y bueno, parchen y nos escriben ahí qué les parece. Qué chimba, muchachos, qué chimba. Y bienvenidos de pronto en alguna otra ocasión de un segundo podcast a hablar sobre ese proyecto. Me parece un proyecto muy una, interesante. una chimba. Y también me parece muy bacano porque, como vos decís, está como muy a la vanguardia. Está muy en el momento, que es lo que caracteriza en este momento a la AA, que siempre ha estado como a la vanguardia de las Nosotros cosas. siempre vamos probando Una chimba, cosas, a ver una qué va chimba, pasando. Una chimba, muchachos. Muchas gracias. ¿Algo más? Eso. ¿Quieren decir algo más? Simplemente sigan ahí. Mucha a la vida, mucho AA. rock and roll. Eso Gocen es todo. la vida. La re buena, muchachos. Todo bien. Gracias, gracias. Eso. Esto es Solución Adhesiva, el podcast, un podcast lleno de energía, hecho en Medellín, Colombia, con la producción de Solución Adhesiva y la conducción Hander Cano. La rebuena. Bienvenidos a Solución Adhesiva, el podcast. Eso, ¿cómo va todo? Excelente, muchachos. Vea, por acá les tengo un regalito. Qué belleza que usted. Y de Solución Adhesiva, no, es Solución que Adhesiva, el podcast. en este chuzo se hacen de todo. Oiga, les cuento que estos vasitos los hace mi esposa en De Cobombón, ahí hago la cuñita. Y también es para que ustedes ahí, chicas, y digan, vean, estoy en Solución Adhesiva, el podcast, porque estos vasos los damos nada más a los invitados.